Esto es El Momento de tu Vida, un podcast de conversaciones reales sobre esos instantes que lo cambian todo. Historias, decisiones y momentos bisagra, porque a veces una sola experiencia transforma una vida entera. Ivette, gracias por venir al momento de tu vida. Se siente irse del país que uno o una quiere? Bueno, primero gracias por la invitación, por la Por apertura, favor. por el espacio. Em, ¿Qué se siente? Sabes que yo cuando me fui de Venezuela, yo creo que yo estaba tan desconectada de mí que yo lo sentí como una suerte de trámite. O sea, yo no lo transité tan emocionalmente, me bloqueé mucho Sí. para poderlo hacer y creo que después eventualmente durante estos 8 años es que he ido de a poquito y he ido viviendo el duelo de haberme ido, pero al final fue como una sensación de que me sentía más ajena allá en Venezuela de lo que me sentí cuando llegué acá. Era como, para mí, eso fue para mí. Sé que mucha gente no tiene esa sensación, tiene más bien una sensación como que te arrancaron de tu sitio. Pero para mí, cuando yo empiezo a reflexionar sobre eso, que me lo he venido trayendo porque concienticé que yo ese duelo no lo viví, ni lo sentí, ni lo trascendí, sino que como que lo bloqueé y lo vi como un trámite y bueno, nos vamos, nos mudamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer y seguimos con, con nuestra vida, supuestamente como creíamos que le íbamos a seguir, pero todos los planes mutaron, todo cambió, pasaron cosas. Pero ¿cuál fue Y el el, detonante por el que viniste? ¿Cómo? El detonante por el que viniste a Argentina. Mira, el detonante fue Y la decisión final. el tema en el país era insostenible vivir. El tema de la inseguridad fue lo que me empujó a salir de Venezuela. Te voy a contar una anécdota. Una de las últimas veces que yo salí al cine en mi país, salimos en una función de esas tipo de las 7 a 9 de la noche, ¿sabes? Vos sos de Caracas. De Caracas, pero en ese momento estaba en una ciudad cercana que se llama Los Teques, en un cine que está por ahí. Y me acuerdo que cuando salimos ese día, nos pasó algo. Yo tenía auto, pero en ese momento yo estaba en esa ciudad y no me llevé el auto por algo, no recuerdo qué. Y cuando salimos y vimos todas las calles a las 9 de la noche, solas, que caímos en cuenta que no podíamos agarrar un micro porque no estaban pasando, porque que al final agarramos un micro que no nos correspondía y nos dejó en una calle sola, íngreme, donde pasaban motorizados y motorizados, que son bandas. O sea, eran... Y estábamos ahí paradas, me acuerdo que estaba con mi pareja, estábamos paradas las dos ahí a las 11 de la noche ya, porque salimos a las 9 y a las 11, 11 y media todavía estábamos en la calle y no podíamos llegar a su casa y su casa era cerca. Cerca. Pero tampoco nos podíamos ir caminando porque créeme que era la soledad y sabíamos que no íbamos a llegar completas. Okay. Esa sensación ahí, cuando percibimos eso, cuando empecé a percibir también esta cuestión de que empecé a ver gente comiendo de la basura, pero no gente indigente no, gente que tú sabías que era como tú y como yo, que se iban con sus bolsitas de mercado a la basura, donde las fruterías, ¿sabes? La Sí. verdulería, a buscar. El tema de que todo el dinero que producíamos se nos iba en pagarle a los bachaqueros. ¿Qué son los bachaqueros? Los bachaqueros eran una gente que compraba a precios regulados Ok. en el país, compraba cosas reguladas y las revendían. Entonces te quitaban a ti el peso de hacer la cola, de hacer todo ese trámite y te lo revendían, pero te lo revendían hasta 10 veces más. Entonces se te iba todo el dinero allí, claro, pero esa indignación de decir, porque yo no puedo acceder a papel toalé, papel higiénico. Entonces todas esas, ¿Eso era por qué? Porque tenías que ir al mercado a hacer porque fila. y te permitían comprar un número determinado. Ok. Entonces el tema era que, bueno, ya cumpliste ese número, tenías que pagarlo de otra forma y había escasez. Entonces conseguirlo, la única manera de que lo consiguieras era pagando 10 veces más. Toda esa serie de cosas y eso lo de la inseguridad, o sea, tener esta sensación de que no sé si en cualquier momento me pueden matar, ¿Tan así? tan así.
porque sí estábamos en la calle. O sea, tú salías, a las 9 de la noche tú sales acá y estás tranquilo. Sí, puede pasar algo, habrá gente que te genere algún tipo de suspicacia Sí. o alguna sensación de decir, bueno, por aquí no me meto. Eso pasaba en Venezuela, pero eso se fue a un nivel que era absolutamente pavoroso. O sea, era como, o sea, ya había toque de queda autoimpuesto. O sea, ya unos después de las 8 de la noche, ya. Es más, a las 7. Sí, me estás haciendo acordar también a barrios de acá del conurbano, no de la ciudad de Buenos Aires propiamente, pero hay barrios del conurbano bonaerense y también debe haber en el interior y algunos, capaz que algunos sectores de la ciudad, más del sur quizás, donde pasa esto, ¿no? Que el toque de queda autoimpuesto de las 8 de la noche que no sale más nadie y debe ser una sensación muy fea, ¿no? Sobre todo cuando pasaste una vida que eso no estaba. No era costumbre. No, porque yo sí pude disfrutar salir de noche, o sea, mi juventud, salir de noche, de todas estas cosas y X. O sea, sí habían peligros, porque sí los hay. Siempre en las grandes ciudades va a haber Sí, claro. inherentemente algún tipo de riesgo. Pero esa cuestión de que era tanta incertidumbre que ni siquiera tú mismo podías gestionarla, porque estabas en tu país, en tu barrio, en donde viviste toda la vida, y se volvió un sitio absolutamente desconocido. O sea, no era el sitio que uno estaba acostumbrado a ver. Y la gente se tornaba también muy violenta. Toda esa sensación, todo ese estrés fue lo que a mí me empujó, pero eso de la inseguridad fue como que la patada final, porque fue así como, aquí en cualquier momento nos pasa algo y ya fue. ¿Y vos en Venezuela tenías en esa época 30 3 años. y eras diseñadora, ya habías expuesto? Bueno, en Venezuela, fíjate que mi historia, yo pasé, Vos sos diseñadora gráfica. sí, eso fue lo que yo estudié y me formé. Hace ya 20, Uy, nos deschavamos, 20 no nos años. deschavemos. 20 años. Sí, llevo unos añitos. Y en el 2010, estando todavía en Venezuela, fue que empecé a dedicarme al arte, Sí, pero de manera autodidacta, que empecé a pintar y todo esto, que me mudé de ciudad, me mudé de Caracas a Valencia y empecé a pintar, a experimentar. Y en el 2016 fue que empecé con los retratos de mascotas. ok. Todavía estando en Venezuela, pero ya en este interín decidimos irnos, qué vamos a hacer, vamos a emigrar, empezando a planificar porque ya el proceso era insostenible. Entonces me dedicaba en Venezuela, básicamente después del 2010 me empecé a trabajar como diseñadora freelancer y como artista plástico. Empezar a experimentar con mi obra, con mi arte y bueno, y vender mis piezas y todo eso. Nunca habías dejado el diseño. No, yo lo vine a dejar prácticamente llegando aquí a Argentina. Okay. Así. ¿Y por qué empezaste a pintar? ¿Qué se te dio? ¿Era algo que hacías antes incluso? ¿O un día dijiste, voy a pintar? Eso y escribir, o sea, primero pintar y después escribir, Después escribiste. porque uno de niño primero dibuja y después pinta. Eso ha sido algo que yo siempre hacía. Y dibujar. De hecho, yo estudiara diseño, mi papá fue el que me lo propuso, Sí. por el mismo hecho Porque de que tenía me eso. gustaba dibujar y todo eso. Yo quería estudiar filosofía, de hecho estudié filosofía en la Central 3 semestres. Y estudié diseño paralelo y al final me decanté por el Por diseño. Sí, por un tema, digamos, de lo que mucha gente te dice, bueno, de filósofo, ¿qué vas a vivir? A menos de Exacto. diseñador hay salida Ahí hay laboral. salida laboral, claro. Entonces yo, bueno, fuimos por allí y al final, en el 2010 decidí empezar a pintar por un despecho. Ah, O sea, bueno. fue como una catarsis que yo dije, Ok. voy a retomar esto. Y empecé a pintar, y a pintar, y a pintar, y a pintar, y a proponérmelo. Porque al final ese era más como mi sueño de niña, ser artista. O sea, yo de niña admiraba mucho que se Miró, Dalí. De hecho, hay mucho de mi arte o de mi trabajo que tiene mucho que ver con eso, con Mondrian, Miró, con estas paletas de colores muy básicas. Eso es lo que me gustaba, ¿no? ¿Y la verdad que fue lo primero que pintaste y que sentiste cuando terminaste? Hay un cuadro que está en Venezuela. No fue el primero, pero fue el primero que vendí.
y el que recuerdo más, porque uno siempre pinta un montón de cosas, ensayo Sí. y error, y hay cosas que no sirven para nada y desechas. Pero hay un cuadro que se llama Concepción de Tales. Es un cuadro abstracto, de azul, que bueno, evoca mucho el agua y todas estas cosas, y se llamaba Concepción de Tales porque bueno, había un filósofo griego que decía, Tales de Mileto, que veníamos del agua. Exacto. Entonces hice como un poco de eso, rememorando también el tiempo que estudiaba filosofía. Y nada, eso fue empezar a hacer esas cosas un poco conceptuales, ¿no? De estos mensajes, evocando tal vez, por ejemplo, tengo cuadros que evocan mucho el arte sacro de la Biblia, piezas que empecé a hacer. Entonces, pero lo que me llevó a pintar fue el despecho, o sea, eso de descomprimir y drenar y de expresar una cantidad de cosas. Y ahí fue, creo yo, en el 2010 fue la primera bifurcación que yo tuve para hacer un cambio de vida. Pues yo venía de una vida muy estresante, muy Eso te iba a loca. preguntar, ¿te estresabas? El estrés de ser diseñador gráfico es una de las cosas más estresantes que hay. De hecho, alguien me pregunta, ¿estaría bueno estudiar diseño gráfico? Yo le diría no. Pero ¿por el estrés o qué particularmente? ¿Pedidos? Fíjate que es un trabajo muy eh, menospreciado. La gente suele percibir el diseñador gráfico más como yo le digo chofer de mouse, Ujú. ¿sabes? Que Que se cree que se puede hacer o también sea, así que fácil. tú eres el que haces el trabajo, pero yo te digo qué hacer. Claro. Entonces se menosprecia un poco el conocimiento, pero bueno, sí, yo soy el profesional. Es un ambiente un poco hostil, me Sí, parece. sí. Pero bueno, en esa época yo decidí como abandonar todo lo que era agencias de publicidad, porque esos son ambientes muy también densos. Y bueno, a mí todo eso, una vida también, yo en algún momento hice teatro también. Yo digo, Siempre buscaste descomprimir por el arte. siempre, o sea, de alguna forma u otra. Y el tema de la vida loca que uno Ujú. vive, porque sí tuve una vida loca y hice y deshice y aproveché. Pero en el 2010, cuando me mudo, es que yo hago ese como que empiezo a entrar en conciencia. Incluso ya ahí empecé un proceso de, bueno, dejar de fumar, que en aquel entonces dejé de fumar, empezar a hacer más ejercicio, a cuidarme un poquito más, dejar malos hábitos y todo eso. Pero bueno, fue muy loco porque decido hacer todo eso y en el 2017, bueno, me dan mi diagnóstico de hipertensión pulmonar, ¿no? ¿Y cómo llega eso? Aquí en Argentina. ¿Y cómo llegan? Yo creo que eso se gestó de hacía muchos años atrás. Incluso yo creo que eso se pudo haber gestado en esa crisis del 2010, me parece. Sumado con... Porque hay algo que yo he aprendido con este camino del diagnóstico Sí. y de voltear atrás y ver y revisar. Es que el árbol no nace de un día para otro en la sala. Ujú. O sea, eso no pasó porque un suceso en particular. Obviamente hay situaciones que se desarrollan por traumáticas o por temas agudos. Pero este tipo de enfermedades crónicas que yo no tenía, esto se fue gestando, es un caldo de cultivo, y lo que he ido estudiando, explorando, es que desde hasta cómo fue el embarazo de mi mamá, es más, hasta cómo fue la vida de mi abuela, todo eso, en la parte genética, la epigenética, el ADN, lo que pasa por la sangre, eso queda, es una memoria que uno viene arrastrando. Y todo eso, sumado con las experiencias ya propias de cada quien en su vida, Ujú. cuando empiezas a sumar y a sumar y a sumar y entender que, bueno, nosotros vivimos profundamente desconectados de nosotros mismos y entre nosotros mismos, ¿no? Y los seres humanos somos seres, nos guste o no, vinculares. Gregarios, sí. Entonces, esa desconexión que tenemos en principio de nosotros mismos, de las emociones, De no escucharnos. de no escuchar el cuerpo, de no escuchar nuestra historia, de ni siquiera investigar nuestra historia, ni siquiera saber, che, no sé, nací por parto normal o nací por cesárea, porque hasta eso influye. Está comprobado que eso influye en la microbiota estomacal, por ejemplo. Entonces son cosas que, o sea, ningún detalle debe ser menospreciado. Exacto. Entonces en el proceso
me di cuenta que buscar eso mm, me daba ciertas respuestas y ciertas cosas que ante, bueno, todo lo que me tenía que confrontar con este diagnóstico que aparece en el 2017, ya florece en el 2017. ¿Por qué florece? Bueno, la razón es, ese año fue muy estresante, porque ya era el año de emigrar. Ese fue uno de los peores años en Venezuela que hubo, con el tema de las guarimbas, de las marchas, de todas estas cosas. ¿Qué son las guarimbas? ¿Qué son las marchas para quien no sabe? Las guarimbas eran estos alzamientos de la gente que cerraban las calles y entonces impedías el paso de la gente, ponías piedras y bloqueabas y entonces se enfrentaban contra las guardias y todo esto. O sea, las guarimbas eran básicamente como que alzamientos civiles, por decirlo así, Sí. o protestas civiles, pues. Entonces todas estas cosas, sí, en el 2017 hubo una ola muy intensa. Y nosotras hicimos el viaje y la teoría que tenemos de que haya aparecido el diagnóstico, no aparecido, que haya emergido, es el tema del cambio de altitud cuando tomé el avión, el cambio de presiones en el cuerpo, hizo que cuando yo me bajase del avión, porque te digo, yo antes de irme a Venezuela, yo fui al médico. ¿Mes, más o menos? ¿Te acordás? ¿Mes? Yo salí de Venezuela en julio y yo fui al médico. Vos llegaste acá en julio, claro. En julio, De julio, agosto ¿no? y en septiembre me hospitalizan. En agosto, de agosto a septiembre me hospitalizan. Un mes. Te voy Y- a retrotraer, pero discúlpame, antes, cuando vos todavía estabas en Venezuela Ujú. y te ibas a venir, ¿qué te decía tu familia, tus amigos? Vete. Excepto mi papá que no dijo nada. Pero bueno, papá, al fin. ¿Ellos siguen allí? Sí, ellos sí. Pero mi mamá, bueno, evidentemente no se lo tomaron muy bien, pero yo soy hija única, ¿no? No se lo tomaron muy bien desde el punto de vista que les pegó. No desde el punto de vista que hayan hecho un drama o algo por el estilo, nada que ver. Pero sí fue como, ok, fuerte esto, que te vayas a ir. Ellos se lo tomaron muy... Eso, les afectó, pero fueron muy respetuosos y muy ecuánimes. En líneas generales, ellos con mis decisiones han sido bastante... Siempre han mantenido bastante límite y distancia, en general. ¿Y vos no hubo ni una chance mínima de decir, bueno, me quedo? No, porque nosotras fuimos de esas y yo fuimos de las que éramos de las que decíamos, yo jamás me voy a ir de Venezuela. Pero todos tenemos nuestro límite. Y hay gente que, ojo, tiene un límite superior al mío porque hay gente que se quedó. Pero eso que ellos están viviendo, yo no estaba dispuesto a vivirlo. ¿No estabas dispuesta a seguir viviendo así? No. Porque al final es un tema de dignidad, ¿sabes? De que tú tengas que esperar que te pongan el agua, ¿sabes? O sea, que tus cosas básicas, los servicios básicos, no estén cubiertos. Mal que bien. Pero no, eso dejó de existir. O sea, era un proceso increíble y complicado. Mantener el auto era insostenible. O sea, para comprar las baterías de los carros, yo tuve que hacer filas larguísimas de 4 horas para comprar una batería del carro. Ni siquiera era original. Y la pagué como que eran 2 originales. O sea, ese tipo de cosas que tú dices, esto no tiene sentido que está pasando. Y no, ese estrés no lo tolero. Dicho eso, básicamente yo siento y percibo, y después de que entendí cómo funcionaba mi diagnóstico, yo me entendí y descubrí que esa patología yo la tenía incluso más o menos ya definida con algunos síntomas puntuales desde el 2012, 2013. Porque tenía algunas fatigas, pero entonces me pasaban cuando estaba en altura. Ah, claro. Y decía, bueno, debe ser la altura. Es la altura, posiblemente a lo mejor bueno, o sea, las mujeres, tú sabes que tendemos a normalizar todo lo que nos pasa por las hormonas. Entonces, cualquier cosa que te pase, es algo hormonal. Las hormonas. Estoy en mis días, eso va por ahí.
Entonces la normalización de los síntomas, pero eso fue aumentando. Yo corrí 2 medias maratones en Venezuela, las últimas que se hicieron de Valencia, y yo las corrí con hipertensión pulmonar. Y yo decía, pero si yo entreno tanto, ¿por qué llego detrás de la ambulancia? Y cuando digo que llego detrás de la ambulancia es literal, llegaba detrás de la ambulancia. O sea, la ambulancia me esperaba para que yo llegara. ¿Vos ya habías tenido el diagnóstico en Venezuela? No. Eso me lo dan Acá en Argentina. aquí en Argentina en agosto. Vos te tomaste el avión, llegaste acá y me decís esto del tema de la altitud y todo, no es médico, es presunción tuya. No, y ellos después me dijeron Ah. que sí pudo haber sido lo que terminara de explotar, porque bueno, si tengo esta patología, de hecho, volar en avión para una persona con hipertensión pulmonar tiene que cumplir con ciertos valores en sus mediciones Para poder. y viajar con oxígeno. Entonces, si yo me monté en el avión con hipertensión pulmonar sin Sin oxígeno, oxígeno, y con todos los valores por por el piso. el piso, lo que hice fue empeorar. De hecho, ya cuando yo me monté en el avión, ese mes anterior a irme, yo empecé a tener ya unos síntomas que eran la hinchazón en los tobillos por la retención de líquido, ¿viste? Y eran síntomas que yo decía, wow, esto a mí nunca me había pasado. Y esta me sentía más hinchada, pero yo decía, como en ese momento yo estaba manejando un montón porque iba a ver a mi familia para despedirme, todo eso, el carro no tenía aire acondicionado porque se dañó y era imposible arreglarlo. Entonces ese calor, todo esto, yo decía, bueno, capaz que es el viaje, el estrés. Y lo emocional también. Y lo emocional, porque sí, aunque yo te diga que yo estaba desconectada, pero es que el La problema... procesión iba por dentro también, ¿no? Sí, porque es que estar desconectado es lo peor que puede pasar, porque es mejor que sientas todo, es mejor que llores, que sientas, que percibas, y que lo dejes fluir, que te desconectes y pases un switch, porque el cuerpo igual está recibiendo la información, es tu mente la que está como que on plug, ¿no? Pero ahí están pasando cosas. Sí, o sea, claro. hay una cantidad de química que está pasando allí que el cuerpo se está alterando. Entonces, cuando me monto en el avión y que me explican que, bueno, que eso lo del avión fue lo que desató la crisis final. Y cuando yo voy al hospital... ¿Cómo fue? ¿Vos llegás a Argentina, estás unos días o cuándo fue? ¿Poco después de llegar? 41 días después. ¿Cómo fue ese momento exacto, ese momento de tu vida en el que cambió? El momento en que cambió mi vida fue cuando salí de alta. Es más, el día anterior, cuando yo hablé con mi neumonóloga, que ya pasó toda la crisis, que ya sabes, como que... Y cuando mi neumonóloga me leyó la cartilla, o sea, me miró a los ojos, muy porteñamente, porque es porteña, sí, y me vio así con esa... Y me dijo, tú eres un caso fuera del libro. Tú era para que no estés aquí. Tú debiste haber entrado en trasplante de pulmón. Nosotros te atendimos con una medicación que no era la adecuada para ese momento, era lo mínimo viable. Y eres un caso fuera del libro, porque no pudimos cumplir con el protocolo que indica, digamos, la literatura médica, y aún así tú te salvaste. ¿Vos cómo llegas ahí? ¿Llegás a los 41, estás en Argentina, y a 41 días, qué es lo que desata que vayas al hospital? Me llevaron. Ah, ok. Yo no quería ir. Me llevó mi pareja. ¿Pero qué te pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya yo venía cansada, caminaba una cuadra, me fatigaba. Aparte, llegamos en invierno y venía del Caribe, entonces decíamos, capaz que es el frío. Capaz que es el frío, claro. ¿Viste, no? Entonces, capaz que es el frío y no me está haciendo bien, y la emoción, porque sí. Lo único que estábamos diciendo, justificando que teníamos razón, eran las emociones, porque sabemos que las emociones tienen un También impacto. Sí. Cuentan un montón. Pero cuando me acuerdo que hubo un día que ya íbamos a ir a un sitio que nos había recomendado un amigo que se había ido de aquí, que nos dijo, bueno, ahí hay como que un consultorio que atiende, o sea, tú vas y pagas, pero no pagas igual que un privado. Entonces íbamos a ir ahí. Fuimos a ese sitio y estaba cerrado. No me preguntes mucho dónde era porque esas cosas las tengo muy borrosas. Pero fuimos porque esa mañana yo, después de que estaba así, me fui a amarrar los zapatos
y empecé a toser. Y mi pareja me vio, mi pareja es veterinario. Y cuando me vio así, y dijo, vamos al hospital. ¿Qué fue lo que ella vio? Que después me dijo que me puse morada cuando me agaché, apenas para... eran Sí, unas para botas poner- de cierre, ni siquiera era que me estaba amarrando los Perdón, zapatos. perdón. Me agaché. Entonces ahí ella como que tuvo la alerta y dijo, no, vamos al hospital. Y llego al hospital, eso fue un lunes a las 7 de la noche. A mí me terminaron atendiendo como a las 11. Mientras tanto, ¿qué sentías? Mira, yo... frío. Porque lo que hacía era un frío horrible. Eso no te olvidas seguro. No. Era frío y era como... Bueno, aparte que viste que en las guardias pueden Sí. ser muy entretenidas, ¿no? Con todo lo que está pasando. Entonces, digamos, eso te abstrae un poco de tu propia situación. Pero bueno, era el tema de esperar, el frío, el agotamiento, porque lo que yo tenía era muchísimo agotamiento. O sea, me acuerdo que ese día subí las escaleras del subte para llegar ahí, fuimos al Agudos de Ramos Mejía. Y ¿Vos desde dónde ibas? ¿Desde dónde estábamos, no recuerdo, nosotros vivíamos en ese momento en Montserrat, pero fuimos de otro sitio porque fue este sitio que estaba cerrado, entonces Claro, ahí, eso todo lo gestionó mi pareja, fue la que buscó y decidió porque yo estaba... hasta acá. No, y que cuando entro a la guardia y me miden, o sea, cuando ya yo lo logro entrar, que no la dejan entrar a ella porque la guardia estaba así por un accidente que había habido, que yo logro entrar a la guardia y me ve la médica, una muchacha bastante joven, creo que estaba recién graduada, me parece, y dijo, che, ¿qué les pasó a todos que vinieron hoy lunes? Los lunes nunca hay nada. ¿Por qué están todos? ¿Qué pasa? Me midió la oxigenación. ¿Cuánto saturabas? 45. Y ella no lo creía. O sea, me acuerdo que ella tenía los ojos verdes, así bien. Y yo, la pupila se le dilató de la impresión. Ella me decía, esto es incompatible con la vida. Y ella le daba el aparatico. Me lo volvía a poner, entonces, 50. Y le volvía a dar 47. Y llamó la enfermera. Me pasaron como 5 aparaticos. El mejorcito midió 55. Y es como, me preguntaba, ¿cómo llegaste caminando acá? Ella me preguntó, ¿cómo llegaste acá? Y yo le dije, caminando. No, yo todavía ingenua de lo que estaba pasando. O sea, yo no estaba dimensionando la gravedad de la situación en ese momento. Todavía en ese momento. Cuando ya me ven, que me hacen una placa de tórax, que tengo el corazón dilatado, el lado derecho muy dilatado. Tengo agua en los pulmones, en la pleura, derrame pericárdico. Entonces eso era una mancha, más que no se definía. Yo no lo entendía en ese momento, porque bueno, mi pareja estaba afuera, que seguramente si lo hubiese visto en ese momento ya lo entendía. Y yo no entendía nada y eso fue esperar toda la noche hasta que llegó un cardiólogo en la madrugada. Y ¿Vos mientras tanto te quedaste sentada en algún lado? ¿O te sí, yo sentadita en una que ellos iban y venían porque es que tenían un montón de gente. Sí. Entonces, por ejemplo, la placa yo me la fui a hacer. Ella me preguntó, ¿puedes caminar? Y yo le dije, bueno, llegué aquí, o sea, de poder puedo. Me dijo, vas a ir con toda tu calma, que eso fue una eternidad para mí. Y mientras tanto te cansaba, digo. Sí, yo me paraba, iba, caminaba, me saqué la placa, me la dieron, me regresé, pero igual, era mucha gente la que estaba ahí esa noche y además que eran gente que estaban realmente, porque había habido un accidente de carro. Y bueno, al final me atiende en la placa, llega este cardiólogo y el cardiólogo lo que me hizo fue ponerme la cabeza así, voltearme la cabeza así y dijo, hay que subir la hospitalización y que le hagan un ecocardio. Por la firmeza con la que habló y lo que dijo, ya él estaba muy claro en lo que yo estaba teniendo. O mínimamente sospechaba de algunas opciones. Cuando me suben y me hacen un ecocardio, bueno, ya, esto es una hipertensión pulmonar. El diagnóstico médico se llama hipertensión pulmonar. Idiopática en mi caso. Pero ahora ellos tenían que definir qué hipertensión pulmonar era, porque hay varias. Okay. Entonces, en ese momento él lo que pudo definir, bueno, esto es hipertensión pulmonar. Ahora, ¿de qué tipo? Ahí vienen los estudios.
Porque bueno, hay una hipertensión pulmonar que da, por ejemplo, a las mujeres posparto. Les puede dar. Hay una que es de origen hepatopulmonar, del hígado. Bueno, hay varias. Y está la idiopática, que es la que no saben por qué da, que es la mía. Y la tuya. Hay una que, o sea, me hicieron todos los estudios, o sea, cuando digo todo, me revisaron todo lo que pudieron. Me hicieron 2 cateterismos. Tuvieron que hacer 2. De hecho, en el poemario hablo de eso. Un poema bien darks. Porque la experiencia del cateterismo, no sé si es una experiencia muy incómoda, pero particularmente en mi caso fue más incómoda de lo que me han contado incluso otros pacientes. Primero porque me lo hicieron por ingle y segundo porque ese primer cateterismo que me hacen, esa misma noche que me abrieron allí, me fueron a hacer un eco para ver el retorno venoso. Y las personas que me hicieron ese eco no fueron muy delicadas. Y me afincaron mucho en toda la herida y bueno, me llevaron a un nivel de dolor que era insostenible. Y de hecho me salió una bola allí que se me disolvió como al año, más o menos, de la hematoma que me quedó de todo. Una bestialidad. Y me tuvieron que hacer otro cateterismo porque ese cateterismo no había salido bien. Entonces me tuvieron que hacer otro por la ingle, pero por el otro lado. Y cuando a mí me dicen hay que hacerte otro cateterismo porque no se logró ver lo que se quería ver en este primero, yo entré en pánico y yo no me lo voy a hacer. Ahí yo fui muy buena paciente, pero ese día no fui buena paciente. O sea, me puse bruta. O sea, porque en algún momento te saturás, digo. es muy soy fuerte. un ser humano también. Sí. No soy un conejillo de Indias, digo. Viste que uno se siente mucho así, ¿sabes? Sí. Porque es como eso, uno se siente como un número, sobre todo con los temas de las medicaciones, estas cosas, es como un trámite más, ¿no? Y cuando me hacen ese segundo cateterismo, que también fue un poquito menos traumático porque fue por venoso, no fue por la arterial. Nada, pasó, pero ese dolor yo lo tuve muchísimo tiempo y tuvieron que manejármelo. O sea, no me prestaban mucha atención por el dolor hasta que una enfermera, de verdad, tuvo compasión e iniciativa y bueno, me dio algo para el dolor que me calmó y lo logré sobrellevar. Pero realmente, por eso es que mi experiencia con el cateterismo fue así, porque hay gente que dice, bueno, a mí me lo han hecho por el brazo, después me lo hicieron por el brazo y no pasa nada. Y por el cuello es un poquito incómodo, pero tampoco es terrible. Pero fue eso, fue el manejo de la situación, de esto de estar en un hospital recién llegada a un país extranjero, no entendiendo nada de lo que le pasa a mi cuerpo. En una situación de que los ahorros que nos habíamos traído ya se nos habían acabado, porque en teoría quien tenía trabajo era yo y yo no podía trabajar porque no había wifi y yo perdí mis clientes en ese momento. Fui un mes hospitalizada sin responder, sin más, o sea, era responder por... De esa noche te diagnostican y ¿qué te dicen? Que me tengo que quedar hospitalizada. Esa noche me diagnostican es en la madrugada, en la mañana, ya prácticamente el día siguiente, porque toda la noche fue esto de tómate la placa, esperar que venga el cardiólogo, fue más o menos más que todo eso, pues, ¿no? Ellos viendo las placas también y viendo, bueno, qué está pasando aquí. Porque hay una cosa que pasa con la atención primaria, en las guardias y todo esto, con los pacientes de hipertensión pulmonar. Y te lo digo porque pasó esa vez y me pasó en una segunda internación. Y es algo que hemos conversado pacientes que tenemos la patología. Al ser una patología rara, de baja incidencia, pasa un fenómeno que es que los mismos médicos no conocen la patología y la quieren tratar como una cardiopatía promedio. Y no. Entonces, cuando llegas a la guardia, no entienden nada de lo que pasa y lo que hacen es aplicar el protocolo cardiológico promedio que no es aplicable necesariamente. Incluso, por ejemplo, a mí, te doy un ejemplo para decirte una tontería. Lo primero que uno le quitan es la sal.
Bueno, pero yo resulta ser que tengo hipertensión pulmonar, pero yo soy hipotensa. Mi tensión arterial es baja. Me baja. Si me quitas la sal, me voy. Y me fui, me estaba yendo. O sea, estaba más... Y que entonces no estaban entendiendo qué estaba ¿Qué pasaba? pasando. Claro. Y me tuvieron que entonces permitir, me seguían dando la comida sin sal, pero entonces me daban sobrecitos de sal, 2 gramos diarios, y tenerle que meter con picante a mi comida para entonces empezar a gestionar eso. Entonces el protocolo en mi caso no funcionaba, porque no es un protocolo, eso es un protocolo para hipertensión arterial. Claro, pero no. Pero entonces un montón de cosas. Y esa atención primaria, en las 2 hospitalizaciones que yo he tenido, cuando les llegas y le dice, bueno, mi pareja le ha dicho, bueno, es una paciente con hipertensión pulmonar. ¿Qué? O sea, y eso es algo que hay que mejorar. Y sé que no pasa solo acá, o sea, pasa en otros países, porque países, por eso, porque es una enfermedad rara, de baja Claro, incidencia, no es muy común. Entonces, ese tipo de bemoles que uno vive, más allá de los promedios que pasan con situaciones de salud, ¿no? Porque hay como unas características comunes que podemos compartir todos. Pero cuando entras allá a lo más específico, entonces empiezas a agregarle una cantidad de cosas que son profundamente incómodas. ¿No? ¿Y estuviste cuántos días internada? O que te dicen, porque 30 días. Y no sabíamos cuándo iba a salir. O sea, yo entré sin saber cuándo iba a salir. No es que me dijeron, bueno, vas a estar tanto tiempo. Porque yo me estaba muriendo. Y de hecho se lo dijeron a mi pareja. O sea, le dijeron, mira, no está respondiendo al tratamiento, ve arreglando lo que tengas que arreglar. Y afortunadamente, mi pareja fue muy sabia, pero los médicos y las enfermeras, hubo como que un acuerdo tácito entre todos. Porque si hubo algo que pasó ahí, la calidad humana que hubo y el trato que hubo hacia nosotras, porque ellos sabían que habíamos recién llegado a emigrar. Y hubo como una contención tácita en la situación y ellos decían, che, no sé, no me dijeron nada, en ningún momento me insinuaron nada. Y bueno, mi pareja evidentemente vivió su duelo por su parte cuando le dijeron, mira, ya no está respondiendo el tratamiento y no tenemos más nada que hacer. ¿Eso qué día fue más o menos? Ay, No saben. como a la semana por allí, 15 días, a los 15 días. Y de repente empiezo como que yo a responder. ¿Vos mientras no decías qué pasa? No, claro, de eso habla el libro, de todo lo que yo pensaba en esos días, porque sí, en la noche, más allá de eso, yo decía, bueno, tenía la sensación de que esto está bastante mal, ¿no? Pero viste que los caribeños somos muy alegres positivos. y sí, entonces vamos al infierno y vamos riéndonos, ¿no? Entonces, yo me reía un montón y me acuerdo que había muchos, los camilleros, los que me hacían las tomografías, me decían, bueno, che, tienes buen humor, eso es lo importante y tal. Y yo creo que todo eso me ayudó como que a salir adelante. El que no me dijeran eso, porque yo sé que si me lo hubiesen dicho, ya fue. Pero yo lo intuía. O sea, yo decía, esto no está bien. Y escribí un montón sobre esas cosas. Y por eso es que el poemario es tan oscuro, porque son cosas que, fíjate, yo lo estaba viviendo riéndome y todo esto y todo, pero esa parte que uno en la soledad, en la oscuridad, era una sala comunitaria, siempre habían varias mujeres aparte de mí. Y nada, era una escenografía bastante triste. Esto tuve contención, amigos que estaban aquí, que me visitaron y todo, pero al final el camino de la enfermedad es un camino que se transita solo, por más contenido acompañado que esté. Dicen que la tristeza se va a los pulmones. Si me lo preguntan, yo creo que sí. Toma aire, se escucha un suspiro, es su aullido, desgarrando los bronquios, arañando la pleura, inundándola con sus lágrimas, y en el clímax de su llanto, una tos seca la golpea,
Dicen que la tristeza se va a los pulmones, yo sé que sí, por eso nace mi suspiro resignado. Se necesita agua para poder ahogar, inunda los pulmones, inunda la pleura, copula el aire jineteándolo, bota su último aliento. Es ahí donde nace el suspiro abnegado. El alma no está en el pecho, pero el alma entristece entre el pecho y espalda. Eso es un poco lo Sí. que te pasaba. Sí. Después, cuando empecé a estudiar un poquito de biocodificación, que viste que es ponerle emoción en el órgano, ¿no? De eso se trata la vida. La biocodificación es todo este tema de que, bueno, la enfermedad te está atacando un órgano y este órgano tiene una carga emocional. La carga emocional de los pulmones es la tristeza. ¿Viste? Cuando uno está triste, ¿qué hace? Suspira. Suspira. ¿Ya? El corazón tiene mucho que ver con el estrés. También tiene que ver un poco con el endurecimiento el distanciamiento con la emoción, ¿no? Y no siempre necesariamente tiene que ver con uno. Puede ser algo heredado. Que uno está encarnando, ¿no? De alguna forma. Algo de mamá, algo de papá, que uno termina manifestando. Y eso, la tristeza, la emoción primaria, las dos emociones primarias son el amor y el miedo, ¿no? Sí. La gente dice que el odio es el opuesto al amor, pero no, es el miedo. El miedo. Y el miedo entonces se convierte en algunos casos en ira. De hecho, hay un poema donde hablo de la ira. Mucho más adelante de ese. Y la ira, cuando no está bien gestionada, porque la ira no es una mala emoción, porque la gente dice la ira y cree que es algo destructivo, sí. ¿No? ¿Viste? Y no, la ira es la emoción que a ti te enseña dónde poner límites, que te dice, esto no me gusta, esto, ¿sabes? Hasta aquí, y todo eso cuando la gestionas bien, una ira bien gestionada. Pero en líneas generales no la gestionamos bien. Y bueno, hay personas que podemos tener tendencias más a ciertas emociones que hay otras. Hay personas que son más taciturnas, hay personas que son más alegres. Yo soy del tipo más de iracunda. Pero la ira, el antecesor es el miedo. De todas las emociones es el miedo. Y la ira es mal canalizada y la ira comprimida, llevada, se vuelve tristeza. Entonces, cuando yo empecé a investigar de esto y dije, bueno, la tristeza, pero ¿qué había antes de la tristeza? No, no es miedo. Hay algo que está en in-between y es la rabia, la ira, la frustración, la impotencia que se enquista y se va apagando, ¿no? Como lo opuesto. ¿Y dónde la veías vos? Esa rabia. Fíjate que yo empecé a canalizar eso con este trabajo de retrospectiva de los últimos, ponele, desde el 2022 por allí, que como que empecé a procesar más las cosas. Y yo digo, siempre se habla de los traumas de la infancia, ¿no? De las frustraciones que uno tiene de niño y que al final el trauma no es lo que te pasó, sino cómo tú interpretaste eso que te pasó, ¿no? Y todo lo que nos pasa tiene su origen en la infancia. En la infancia, sí. ¿No? Porque ese es el ambiente que te forma. Y en la infancia, y muchos expertos hablan de un poquito más atrás, ¿no? El embarazo también influye. Cómo vivió tu mamá el embarazo, cómo fue ese parto, toda esa situación, ¿no? Y cuando yo empecé a investigar de mi vida y todo eso, yo digo, bueno, y también cosas astrológicas, ¿no? Pero yo no voy a meterme en esos temas porque son más densos, de energía y todo esto, porque yo estoy convencida al día de hoy que cada quien tiene una composición energética diferente, ¿no? Y mi composición es, bueno, sí, de la tendencia al movimiento, a buscar, y eso es lo que a mí me hace feliz. Y fíjate que en la vida una vez un homeópata me dijo, Maxi, me dijo, la enfermedad vino a decirte para.
porque estabas en una vorágine. Entonces, la ira, la rabia, y que después se convirtió en tristeza, fue todo eso, esas cosas que pasaron en mi infancia que no pude gestionar correctamente, porque al final nuestros padres también son niños, ¿sabes? Que crecieron y maduraron, pero son de alguna forma niños criando niños, porque emocionalmente no hay una madurez, pero no porque no estén maduros mentalmente, sino no hay una madurez emocional. Es el famoso nadie te prepara tampoco para ser padre. Entonces, eso. Entonces, claro, vamos repitiendo patrones y ahí por algún eslabón se revienta la correa. Bueno, en este caso fijo. Pero en la familia siempre, ¿viste? Que hay un eslabón como que aquí esto se tiene que ver. O sea, esto se tiene que visibilizar de alguna manera. Alguien tiene que hacerse consciente de esto. Y lo tiene que o pararlo. ¿De qué manera? No sé. Pero cada quien tendrá sus maneras. Pero creo que la manera que a mí me ha funcionado y intuyo que es la que debería ser es tomar conciencia y uno integrar todas estas cosas que uno no pudo gestionar bien, porque al final nadie nos enseñó cómo gestionar ninguna emoción, ni la tristeza, ni la ira, ni la rabia, ni la pataleta de niño, porque la pataleta de niños antes tú hacías una pataleta y te regañaban o te decían o te castigaban, Sí, pero sí. no te preguntaban, bueno, ¿qué te pasa? Porque nadie nunca le pregunta al niño que tiene la pataleta, ¿qué te pasa? ¿Qué Sino que buscan tienes? calmarte, claro. ¿No? No hay contención, hay castigo. Entonces, si tienes un temperamento ya de por nacimiento complicado, ¿no? Porque cada quien tiene una personalidad y le va a afectar diferente una misma acción. Entonces, pues empiezan a aparecerse y a acumularse todas estas cosas. Estamos hablando con Ivette Molina. Ella es diseñadora, artista, poeta. ¿Argentina te salvó la vida? Yo volví a nacer aquí y sí me lo salvaron. Yo siempre digo que lo dije en el lanzamiento del libro, que yo había vuelto a nacer acá, el 9 de septiembre. ¿Tu fecha de nacimiento cuál es? 16 de marzo. Es muy irónico porque yo soy Piscis y nací y volví a nacer en el mes de Virgo. Y son los dos signos opuestos. Sí, claro. Pero no se llevan tan mal, No, ¿no? para nada. Pero me pareció irónico cuando lo canalicé y lo entendí, que el opuesto se viste que cada signo tiene su contraparte. Complemento. Sí. ¿Por qué habías elegido Argentina? Mira, una de las cosas que nosotras teníamos un plan, Claro, evidente. el plan original, ¿cuál era? El plan original, viste, en Venezuela hay un dicho que una cosa es lo que hace el burro, una cosa es lo que piensa el burro y otra el que lo arrea. Bueno, algo así pasó con el plan. Nosotras teníamos un plan lindo, hermoso, espectacular. El plan era una migración en 2 pasos. Nuestro objetivo era ir a Australia. Y bueno, veníamos a Argentina porque primero tenía gente aquí. Sí. O sea, tenía un montón de amigos y como que, bueno, como que uno siempre busca lo familiar, Lo ¿no? familiar, claro. Segundo, por la facilidad que nos daba a los extranjeros. Y tercero, porque de todos los países, quien fue más receptivo con los venezolanos siempre fue Argentina. Y algo que nosotras no queríamos someternos o exponernos era el rechazo xenofóbico. Y sabíamos que en Argentina aquí no pasa. ¿No lo sentiste nunca acá? No, yo no. La verdad que no. Hasta el sol de hoy me siento como madera porque no. Pero nunca me ha pasado, ¿no? Entonces dijimos, bueno, este parece ser el sitio y después hacemos esta segunda migración. Estamos un tiempo allí, yo hago mi trabajo, mis cosas. Verónica, bueno, como veterinaria, pues estaba considerando hacer otras cosas también. Pero nada, la vida le hizo así el plan. El plan. Me lo tiró en la cara y dijo, es otra cosa lo que te toca aquí. Pero la certeza que tengo y que aprendí y que me di cuenta el día que salí del hospital es que tenía que venir para acá. Porque en el hospital que caí, con la doctora que caí, o sea, todo fue
como que perfecto. Y yo después de que salí de ahí, ¿cómo fue ese momento que me cambió? Que me lo preguntaste y Eso te iba después a de este decir. vueltón que hicimos, te lo digo, ese momento cuando salí del hospital y que ya yo podía caminar una cuadra en 3 minutos, normal. Para mí Buenos Aires era una cosa hermosa. O sea, era como, llovía y era bellísimo. O sea, era la percepción de la vida que yo tuve después de eso y de otros episodios de reseteo, como digo yo, siempre ha sido, si no me he ido es por algo, hay algo que yo tengo que hacer, o no he completado, no es que sea una visión de vida extraordinaria, ni mucho menos, no. Pero hay algo que tengo que completar seguramente. Y una de las cosas que me enseñó fue no temerle miedo a la muerte. Cuando tú le pierdes miedo a la muerte, tú no eres el mismo, ni la misma persona. Porque creo que una de las cosas que más nos condiciona como seres humanos es el miedo a la muerte, el miedo a morir. Y cuando ya eso deja de ser importante, es algo como que integrado, como que, bueno, la posibilidad siempre va a estar allí, por una enfermedad, por un accidente, por cualquier cosa. Cuando ya eso lo integras y deja de ser tan importante, cuando la vida te das cuenta y empiezas a tener una escala de valor totalmente distinta a la de antes, tú valoras ya el tema de la salud de otra manera. Ya entiendes, y yo en estos 7 años he entendido que el valor que tiene la salud, porque cuando no la tengo o cuando estoy baja de energía, cuando me cuestan las cosas, no puedo hacer más nada. Y por eso ahí fue cuando comprendí, aquí este es el momento en que yo tengo que, ahí fue la semillita. Después el proceso fue germinando y en varios puntos me di cuenta que yo dije, es que esto es lo que yo tengo que decir. La gente necesita conectarse y darse cuenta que todo lo que plantean alrededor de su vida carece de sentido si no tienen salud. Incluso tener dinero o no tener dinero. ¿Qué dejaste de hacer que hacías antes? Trotar media maratón. ¿O en qué te dejaste de preocuparte? ¿O qué creías que te preocupaba y no era tan así? ¿Qué me preocupaba y que no era tan así? Claro, que después del momento que saliste de alta dijiste, che, yo me hacía El mala sangre abandono. por esto. El abandono. El abandono de la gente, de las amistades, de tu entorno, el desapego, ¿sabes? No es tan terrible. Es como que antes yo sufría mucho por eso, por el abandono, que me dejaran, ¿sabes? Que esto, y yo digo, cuando te desarraigas tanto de lo que es tu patria, cuando ya quitas eso, ya todo lo que puedas perder, cuando ya tienes una salud cuestionable, ¿no? Ya todo lo que puedas tener fuera de eso es como, bueno, sí, perdí amigos, perdí familiares. Ya eso empieza a perder cierto sentido, y no porque uno sea insensible, sino es que lo empiezas a vivir diferente. Lo empiezas a vivir como, bueno, esto es parte del proceso. Cualquiera que sea el proceso y el fin del proceso, porque no te sé decir. O sea, es como que nada. Pero lo que sí entiendo es que vivir en plenitud es parte del proceso. Y a veces esa plenitud uno la abandona por estar preocupado en cosas de que no quiero que me dejen, no quiero que me abandonen. Entonces estás viviendo para el otro, para el afuera, y no estás disfrutando tu vida, tu proceso, disfrutar lo que tienes. A mí en terapia, la psicóloga, yo me acuerdo que cuando me hicieron la segunda internación por falta de medicación, me descompensé y todo eso. Eso fue un año muy complicado, donde trabajé un montón de cosas. Y mi psicóloga me dijo algo que a mí me hizo mucho clic.
que yo creo que fue un momento también como de esos de un twist. Porque yo le decía, yo me estaba quejando y yo le digo, no puedo caminar, que no sé qué, camino una cuadra y me canso, o sea, sí podía caminar, pero hoy otra vez Cansado. estoy otra vez en este sitio donde estuve hace 6 años atrás, 7 años atrás. Y yo estaba muy nerviosa, o sea, y me daban ataques de pánico y todo esto. Y ella me preguntó, ¿pero puedes caminar? Y yo, ya sé por dónde vienes. Y yo, sí, sí puedo caminar. Y me dijo, ¿por qué no te concentras en eso? Claro. Y yo, ¿qué? Me quedé así y le dije, yo solo quería quejarme, pero tienes razón. Entonces, nada, ese momento de esa bifurcación con mi psicóloga también fue, bueno, ir a terapia, porque esto es algo que también yo le digo a la gente que tenga un diagnóstico. Sí, claro. De ir. ¿Extrañas? Hay una película muy conocida en Argentina, se llama Made in Lanús, que el actor Luis Brandoni vive en Estados Unidos, vuelve a Argentina y dice, extraño mi olor. ¿Extrañas tu olor en Venezuela? ¿Qué extrañas de Venezuela? El mar, porque sí, el mar y el Ávila, de Caracas, ¿no? Pero lo que más extraño así de la geografía es eso. Ahora bien, yo tengo afectos todavía en Venezuela, mis padres, pero he tenido la oportunidad de que mis padres vengan para acá. O sea, ellos han podido venir. Mi papá y mi mamá vinieron una oportunidad en el 2019 y mi mamá vino en el 2024. Vino sola. Y he podido, de alguna forma, como que eso no ha sido tan terrible. Pero tengo familia que no he visto. Y, por ejemplo, mi abuela materna falleció estando yo ya aquí. Entonces, cuando me despedí de ella, una tía, una prima, o sea, mucha gente se ha ido. Y, y ha sido vivir ese duelo de entender que no las voy a volver a ver, ¿no? Pero ese pequeño duelo también, ese pequeño conato de duelo, yo lo tuve cuando me despedí de todas ellas, porque yo me fui con esa duda de que, bueno, posiblemente no las vuelva a ver algunas de ellas. El más sorpresivo fue el de una prima, porque estaba muy joven y falleció. Pero los demás, bueno, personas grandes, ¿viste? Sí, la vida misma. Pero eso, el que extraño de Venezuela. De Venezuela extraño mi olor cuando estaba en la playa. El olor a salitre. Que es muy distinto al mar de aquí. acá. Es otra cosa. El salitre, la densidad de la sal en el Atlántico y en el Caribe es muy distinta. Pero bueno, cuando fui a Mar del Plata fue como que recuperar eso y verlo desde otro sitio. Pero eso es lo que más extraño. ¿Soñás con volver? ¿O crees que en algún momento vas a volver? ¿O que todo va a estar mejor también? No sueño con volver, no estoy apurada con volver. De hecho, yo considero Argentina mi hogar. Yo no siento ya que forme parte de Venezuela. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero que sí quiero volver. Claro que quiero volver a visitar a mi familia y a ver a mis primos que están allá, ¿viste? Particularmente una prima que quiero mucho. Pero es como y ir como turista. O sea, la sensación que tengo es que es ir a reconocer un país, porque Venezuela no es ni la sombra de lo que fue, ni cuando yo fui adolescente, ni cuando yo lo dejé. No es encontrarme con una cosa totalmente nueva. Y yo creo que lo único que me va a encontrar igual a siempre va a ser el Ávila y el mar. Por eso es que es lo único que tú dices, porque todo lo demás no es para nada a lo que yo veo, como la gente me lo describe y yo digo, wow, esto no era así. Llegó a un sitio diferente. Sos escritora. Teodoro Adorno dice, un escritor filósofo, dice que cuando ya uno no tiene patria, escribir se transforma en un lugar donde vivir. ¿Vos vivís a través de tu escritura, de tu poesía?
Y sí, ¿Sentís que perdiste la patria o o que adoptaste otra? yo siento que adopté otra, porque Venezuela sigue siendo Venezuela. El primer poema del libro, que de hecho, eso fue ahorita que yo saqué el libro, yo menciono varias playas de la costa venezolana. Y ese poema yo lo leí en el día del lanzamiento. Y yo escribí ese poema hace mucho tiempo y los trabajé con quien me ayudó con la edición del libro y los leíamos y los leíamos. Y el día del lanzamiento lo leí y lloré. Y ahí fue que yo me di cuenta que yo no tenía sanada a mi patria, madre. No está sanada del todo y eso yo lo sé. Pero aún así, no siento que fue una pérdida. Para mí fue una ganancia porque gané otra cosa. ¿Sí me explico? Gané otra patria, gané otras experiencias, otra cultura, otra forma de ver el mundo totalmente ajena a lo que yo creía que era lo único que había. Y eso que yo pude viajar fuera de Venezuela y siempre he sido una persona muy abierta, pero fue entender otra cosa. Y a mí yo soy de naturaleza curiosa y me gusta maravillarme con todo y experimentar. Entonces, digamos, por ahí no soy tan... Si puedo ser una persona con una tristeza que he ido trabajando. No me gusta mucho caer en estos juegos de melancolía, para eso escribo. ¿Y cómo te llevas con los sueños? ¿Los escribís? ¿Los pintás? Más los pinto que los escribirlos. Es muy raro que los escriba. Yo los interpreto y cuando son realmente importantes los digo, o sea, los repaso, porque bueno, a mí con los sueños me pasan cosas muy locas. De hecho, tengo sueños premonitorios a veces. Tengo una experiencia con el viaje de mi mamá y mi papá, que supuestamente era una sorpresa. Y íbamos a ir en la noche anterior a ir, porque supuestamente íbamos a ir a unos amigos, a ver a unos amigos de mi pareja que llegaron de Venezuela. Y yo, bueno, eso es lo que son unos amigos, no sé quiénes, que en algún momento creo que los conocí, no me acuerdo. Y vamos a irlos a ver, pues. Y esa fue toda la maraña que me montaron, mi pareja. Y la noche anterior, yo tuve un sueño, esos días cayeron, estaba lloviendo mucho aquí, yo vivía en Lomas de Zamora. Y yo me desperté así, nos despertamos a las 5 de la mañana porque teníamos que ir temprano. Y yo le digo a Vero, ¿sabes qué? Soñé que a quienes íbamos a ver eran mi mamá y mi papá y que yo los abrazaba y los vi. Y Verónica se quedó así, porque era una sorpresa y se me quedó viendo. Y yo cuando la vi, porque no pudo, o sea, no pudo ocultarlo, y yo dije, es mi mamá y mi papá que vienen. Y allí que, y yo que, bueno, a mi mamá y mi papá no les dije nada, no les arruiné, pero ya se van a enterar qué carajo. Yo se lo había contado a mi mamá cuando vino. Y yo le dije, pero mi mamá sabe que yo soy así como medio bruja. ¿Qué soñás de acá en adelante? ¿Y qué sueño te falta cumplir o qué metas te faltan cumplir? Mi meta principal, yo hago un chiste cruel con esto, porque el sentido del humor siempre salva. Y el negro me parece que salva más. Y yo siempre digo, ¿cuál es tu meta cumplir? No morirme antes de Eso tiempo. es muy importante. Sí, básicamente es evitar no morirme de cosas que yo pueda gestionar. Porque bueno, por la patología me han pasado cosas. He tenido accidentes, una vez me caí de una escalera, me dio un síncope por cargar peso. Por eso es que es importante cargar peso. Para que no, cuando lo cargues así pesado, no te pasen estas cosas. Y me caí de la escalera y me... Entonces, bueno, básicamente es preservar mi vida. Pero más allá de eso, a la pregunta concreta, mira, yo siento que yo tengo mucho que decir todavía. De hecho, estoy escribiendo otro poemario. Y quiero escribir un libro. Y yo siento que mi experiencia, yo la quiero difundir y yo, en lo que mayor yo pueda dar desde todo lo que yo he vivido, experimentado, a otros para que puedan
cambiar su vida, porque a veces la gente quiere cambiar, pero no tiene la información. Hay gente que tiene la información y no le da la gana de cambiar, también. Pero ya eso es decisión individual de cada quien. Pero que no, como digo yo, que no sea por falta de exposición. Porque cuando uno se expone, cuando uno habla de estas cosas, oye, ¿cuánto ayuda? Porque a veces Sí, uno claro. mismo lo necesitó, no lo tuvo. Y no tenías a nadie a quien recurrir. O lo fuiste descubriendo en el camino, pero porque fuiste curioso y tal. Pero yo creo que yo soy parte como yo digo, no se trata de mí, yo solo soy una mensajera. Es como cuando hablo de mi arte, de mi poesía, yo no, eso no es mío. Yo simplemente soy un canal de manifestación de estas cosas. Pero no son cosas mías, porque al final cuando me muera no me las voy a llevar, ¿no? Nada, solo te lo llevas. No, claro. Entonces, mi objetivo es eso, que la gente conecte consigo misma mínimamente para cuestionarse. Si cambian o no, ya eso es decisión de la persona. Pero ese contacto, y yo siento que hay un montón que hacer, ¿sabes? O sea, todavía me falta un montón. Yo, no sé, tengo 1.000.000 de ideas que hacer que a veces como que tengo que pararme y todo el mundo me dice, pero para mujer, el día tiene 24 horas, una semana, y tu corazoncito está dilatado. Entonces, tienes que ir con calma. Pero yo siento que tengo todavía un camino que recorrer. Y mi sueño es eso, ayudar, influenciar más que ayudar, porque la gente se ayuda sola. O sea, mentira que uno ayuda al otro. Uno lo puede influenciar, uno le puede exponer, pero al final el trabajo lo hace uno. El proceso es de uno, el trabajo es de uno. Uno lo que hace es contagiar al otro, ¿no? Y darle la información y decirle, mira, no te voy a decir porque yo pude, tú puedes, no, porque el contexto de cada quien es diferente y eso es muy, muy soberbio. Pero sí te puedo decir que he estado en el sitio donde tú estás y te comprendo, te entiendo y puede ser que algunas de las cosas que a mí me han funcionado te funcionen. Pero hay que difundirlo porque si la gente no sabe, el que no sabe es como con el que no ve, ¿no? Está ciego. Entonces no te vas a quedar en Argentina, no te vas a Australia. No, y Australia no menos. Ya nosotras dijimos, lo de Australia quedó nulificado casi que al día siguiente de que salimos de guardia. O sea, eso no, es que después no nos dio tiempo ni de pensar en eso. En el vorágine de todo lo que era la vida, de recuperarnos, de la parte económica, de todo, porque fue salir al hospital y ajá, si yo estaba como Heidi caminando por Corrientes, fascinada, pero después fue como que modo sobrevivencia, ¿no? Hay que resolver, hay que hacer, hay que ir, hay que buscar. Y bueno, volver un poco a ese estado, pero bueno, yo lo viví realmente de una manera tan hermosa que yo digo, yo siento que este es mi lugar. No sé si mañana me vaya a ir o no, pero en este momento, en el día de hoy, yo estoy feliz aquí. Estoy contenta, estoy satisfecha y siento que este es el sitio, este es mi nuevo punto de partida. Desde hace unos añitos después. Y Beth Molina pasó por el momento de tu vida. Gracias.